Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Yo llevo un poco más de un año como secretario de Educación y en este poco más de un año he estado recorriendo las escuelas del país. Cada semana voy por lo menos a una escuela, muchas veces voy a 2 o 3 escuelas por semana, urbanas y rurales también. Y si algo he aprendido en estos recorridos, uno, y ya después de un año hay muchas cosas que no me cuentan, ya voy yo y las veo directo. En qué estado están las escuelas, cuáles son los problemas que tienen los maestros, en fin, para tener en el pulso, más allá de las grandes políticas públicas, tener en el pulso qué es lo que está pasando con las escuelas. Y si algo he aprendido, es que ser maestro no es una simple profesión, sino que es una vocación de vida. Los maestros que yo me he encontrado son maestros que con un gran esfuerzo se levantan muy temprano, hacen recorridos muy largos para llegar a su escuela, que están pendientes de sus alumnos, que viven con ellos, sufren con ellos, que le quitan tiempo a su familia para preparar sus clases, para estar en formación continua los fines de semana muchas veces o en las noches, y hay veces que es tal su nivel de compromiso que muchas veces en las dinámicas que preparan para sus alumnos, ellos ponen de su bolsa para los materiales educativos. Ese es el compromiso que yo he visto de las maestras y de los maestros, así es que también todo mi reconocimiento, y el que estén aquí habla también muy bien de ustedes, haciendo un esfuerzo más de poder venir a estos foros, a escuchar puntos de vista de todo el mundo. Gracias y un gusto, maestros. Saludo también, cuando venía llegando me encontré a muchos estudiantes, normalistas, jóvenes que estudian pedagogía, donde estén, porque aquí no los veo, me da la luz, acá los saludamos también. Qué bueno que estén aquí, me da mucho gusto, me dio mucho gusto saludarlos acá. Y acá hay más, ¿verdad? Muy bien. Allá. Acá están los normalistas de Guerrero. Bienvenidos. Muchas gracias. Déjenme, ahorita Marinela decía que efectivamente me tocó estar en clase 2012. En ese momento estaba la transición, acaba de ganar el hoy presidente Enrique Peña Nieto, y a mí me designó en la parte educativa durante la transición. Después ya tuve otros encargos y después regresé con mucho gusto al sector educativo. Y me acuerdo que en clase 2012, que es la que estuve anterior a esta, en ese momento la discusión que había en el país era si se iba a poder hacer o no una reforma educativa. Hoy, 4 años después, estamos en la implementación de una reforma educativa y obviamente es una reforma que genera diversos puntos de vista, que genera pues sin duda mucha polémica, es un tema con una alta dosis política y estamos en ese proceso. Pero algo que me da mucho gusto y que también muestra los tiempos y de cómo hemos venido cambiando, muchas veces sin darnos cuenta, es que hoy clase, que siempre busca traer temas innovadores, hoy lo que nos propone hablar es cómo transformar el aprendizaje. Y eso es un paso muy importante, que estemos ya como país discutiendo cada vez más los temas que son realmente pedagógicos y menos los que son políticos, quiere decir que vamos avanzando y que vamos avanzando por el camino correcto, y por eso me da mucho gusto estar hoy aquí y más con algo tan importante y que tiene que ver con la transformación pedagógica, lo que nosotros hemos llamado el cambio de modelo educativo, y de verdad te felicito, Marinela, por este espacio. Déjenme de manera muy breve, y ahorita que veía el video, muy buen video que nos presentaron, retomar un poco lo que ahí vimos. Y quiero retomar un poco para poner un poco de perspectiva nada más de dónde venimos y por qué era importante hacer una reforma educativa y en dónde estamos ahorita y hacia dónde vamos. Y particularmente con un objetivo, cómo vamos a transformar el aprendizaje, que al final del día ese es el objetivo central que tenemos de una reforma que abarca muchas cosas, pero que cómo mejoramos el aprendizaje
es el objetivo de fondo y central. Ahorita que veía el video, me acordaba, hace unos cuantos días celebramos los 95 años de que se creó la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública se fundó en el año de 1921, cuando era presidente Álvaro Obregón. El primer secretario de Educación fue un intelectual muy importante de esa época, don José Vasconcelos. Y en el decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública, textual dice que se crea para crear y sostener un sistema de educación pública en el país. Eso que hoy nos parece tal vez algo normal, en ese momento era casi una utopía. México estaba terminando la revolución, tenía más o menos 15 millones de habitantes, tal vez un poquito más, y únicamente el 30% de los niños iba a la escuela. El resto de los niveles educativos eran prácticamente inexistentes y el 70% de la población era analfabeta. La idea de crear un sistema educativo, la utopía, el sueño de que en cada rincón del país hubiera una escuela y hubiera un maestro, era eso en ese momento, una utopía. Casi 100 años después, 95 años después, que no es en términos históricos mucho tiempo, gracias al esfuerzo de muchas generaciones de mexicanos, de gente con muchísimo talento, hubo grandes secretarios de educación como lo fue don Jaime Torres Bodet, por ejemplo, y de muchos mexicanos, hoy México tiene uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo, con 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 planteles educativos. Hoy en nuestro país la cobertura de la educación primaria es universal, es casi del 100%, lo mismo que en secundaria. En educación media superior ya estamos en 80% de cobertura, 79%. Y ha sido un esfuerzo de los últimos años. Cuando empezó el gobierno del presidente Peña, la cobertura de media superior era de 66%. Se ha podido incrementar 15 puntos en 4 años. Y el objetivo es que en el año 2021 tengamos cobertura universal en educación media superior. En educación superior, hoy ya la cobertura es de 36%. Cuando empezó el gobierno era 28%. Es decir, 6 puntos en 4 años y necesitamos llegar a más. Pero estamos hablando ya de un sistema educativo, lo digo, uno de los 5 más grandes del mundo, con una gran densidad. Y eso ha sido un gran logro que hemos tenido como país, porque ha sido un logro que se ha hecho a través de muchas generaciones, con muchos esfuerzos y que hoy nos debe de llenar de orgullo. Dicho esto, sin embargo, era también muy claro que el sistema educativo que teníamos no daba la calidad que requeríamos y que necesitábamos. Lo estábamos viendo ahorita en el video, las cifras, todos los conocemos aquí, de los resultados, ya sea de las pruebas PISA o de casi cualquier otro estudio que se quisiera ver, los resultados no eran los que queríamos. Y por eso también ese gran sistema educativo requería un cambio y un cambio muy profundo. Un cambio en todos los aspectos. ¿Cómo lograr que pudiéramos tener con el compromiso, el gran compromiso que tenemos de las maestras y de los maestros de México, cómo ayudarlos a ser todavía mejores? ¿Cómo formar todavía mejor a los futuros maestros? ¿Cómo tener mejores escuelas, tanto en la infraestructura, pero también en su forma de organización? ¿Cómo tener una mejor pedagogía, cómo tener mejores contenidos y cómo lograr algo que también vimos en el video, que el sistema educativo no reproduzca la desigualdad, sino que se convierta en el principal instrumento para romper la desigualdad? ¿Cómo realmente logramos que a través de una buena educación los niños y las niñas de las familias que menos oportunidades han tenido tengan las habilidades y los conocimientos para romper esa desigualdad y poder tener una mejor vida que la que tuvieron sus papás o sus mamás? Y de eso se trata la reforma educativa. La reforma educativa lo que busca es cómo construir mejores maestros, cómo acabar con muchos de los vicios que tenía nuestro sistema educativo altamente corporativo y clientelar, en donde no había reglas claras
para que los maestros pudieran hacer una carrera a partir de su propio mérito. Entonces, sustituir eso a través de concursos y de promociones que fueran a través de concursos y no por reglas opacas, en donde a lo mejor en muchos casos el avance del maestro dependía de algún tipo de favor político. ¿Cómo estamos rompiendo eso? Las evaluaciones que han sido muy polémicas, pero el objetivo final de las evaluaciones es saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos mejorar, y lo que se vuelve fundamental es la capacitación y la formación continua de los maestros. Estamos en una nueva fase de esa formación continua para los maestros. ¿Cómo transformar las escuelas? Sí, en su infraestructura, lo veíamos también en el video. Por cierto, previo a la reforma educativa ni siquiera era en muchos aspectos también el atraso que teníamos como país, ni siquiera sabíamos con exactitud cuántas maestras y cuántos maestros había en el país y cuántas escuelas, y mucho menos sabíamos con detalle cuáles eran las deficiencias de infraestructura. Obviamente todos sabíamos que había escuelas muy deterioradas, las veíamos, la intuíamos, pero no teníamos los datos agregados para poder hacer un gran plan que dijera, bueno, a esta escuela le hace falta agua, luz, baños, etc. Hoy lo sabemos. Y gracias a eso se inició un nuevo programa que son las escuelas al 100, en donde se están invirtiendo 50,000 millones de pesos, es decir, 3,000 millones de dólares adicionales a la inversión normal en infraestructura para arreglar 33,000 escuelas. Con esto vamos a poder sacar de algún tipo de rezago más o menos a la mitad de las escuelas que hoy tienen algún problema, ya sea que no tienen agua, no tienen luz, no tienen baños o ya están muy deteriorados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de la infraestructura, la transformación de la organización de la escuela. ¿Cómo romper con una escuela, déjenme decirlo de esta manera, tal vez muy burocrática, muy autoritaria, que daba poco espacio a diversos planteamientos, a tener mayor autonomía de gestión, darle el acompañamiento pedagógico que requieren las escuelas? Eso es parte del plan de la escuela al centro, que vamos a tener que ir cambiando. Hay muchos temas que tenemos que romper. Ahorita me encontré a unas maestras del Estado de México que me platicaban, una de ellas deben de estar por aquí, lleva 18 años siendo directora y al mismo tiempo dando clases. Entonces es una carga muy pesada. Y yo le decía que como su caso, hay otros a la inversa. Esos son temas que tenemos que romper con una nueva organización de las escuelas. Y que todas las escuelas tengan una plantilla completa, que tengan director, subdirectores, maestros de grupo, etcétera. Parte de los vicios que se venían arrastrando y que tenemos hoy que romper, y que es parte del plan de esta escuela al centro. Y todo esto, ¿para qué? Para poder cambiar los aprendizajes y aterrizar en lo pedagógico, en lo que hemos llamado el nuevo modelo educativo. Que, para resumirlo, lo que queremos es poder educar para la libertad y para la creatividad. Lo que queremos es que, más que acumular conocimiento o que se sigan memorizando, lo que queremos es que las niñas y los niños y los jóvenes de México, como se dice, aprendan a aprender, que aprendan a razonar, que aprendan a discernir, que sean capaces de generar hipótesis, de poder diferenciar lo que importa de lo que no importa, en fin, que puedan tener esa formación que les va a ser útil para la vida, porque si se aprende a razonar, nunca se olvida. Y ese es un cambio muy importante que vamos a tener que hacer del modelo educativo. Ahorita hablaba Marinela de la importancia, por ejemplo, de los temas socioemocionales. Una de las novedades que estamos introduciendo en la propuesta del nuevo modelo educativo es incluir en el currículo lo que se conoce como habilidades socioemocionales. Que los niños se aprendan a conocer a sí mismos, que sepan trabajar en equipo, que sean seguros de sí mismos, que sepan hablar en público. Un conjunto de habilidades que son muy importantes para la propia educación, que son muy importantes para la vida, y que antes se pensaba que nacías con ellas o no, o que en todo caso se aprendían en la casa. Hoy sabemos que la escuela puede ayudar mucho a que se tengan esas habilidades y esos conocimientos para la vida. Así es que poder tener un espacio como este, en el momento que está viviendo México, de una de las transformaciones más profundas, de lo más importante que tenemos, que es la educación, es muy importante. Tener esta calidad de gente, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la educación,
de expertos en materia educativa de México y de otros lugares del mundo, tener a maestras y maestros que nos platiquen su historia, a quienes están estudiando para ser maestros. Es un privilegio poderlo tener enmarcado en la discusión de este cambio tan profundo que estamos haciendo para tener un mejor sistema educativo, para tener mejores maestros, tener mejores escuelas, tener una mejor pedagogía, tener mejores contenidos y que eso nos lleve a transformar los aprendizajes para que los niños y las niñas de México tengan los conocimientos, las habilidades, para que puedan triunfar aquí o donde sea, en México, en Estados Unidos, en Corea, y que además, lo más importante, a través de la educación puedan realizar sus sueños y sean felices, que es algo también que nos importa mucho, y que sean felices desde la escuela. Así es que, Marinela, gracias y felicidades y mucho éxito en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.